Bienvenidos al 13º episodio del Tercer Hilo Podcast. Hoy estoy con mi esposa Laura Victoria. Hola, qué montón de episodios llevamos ya. Sí, amor, estoy muy contento por eso. Para todos les recuerdo, mi nombre es Luigi Penagos y este es el Tercer Hilo. Hoy vamos a tocar un tema muy bacano que es lo que creí que quería en una pareja versus lo que en realidad necesitaba. Es un tema muy interesante y tenemos a unos invitados que queremos mucho. Ellos son Dani y Manu y pues demos la oportunidad de que se presenten en este momentico. Tan lindos, gracias por querernos tanto, el sentimiento es mutuo, ya son más de 4 años de amistad. Más de 4 años, sí señor. 4 más, como 7. Más o menos sí. Sí, hace rato que nos conocemos y qué rico poder estar aquí con ustedes. Qué rico que nos podamos sentar a hablar de las cosas que Dios ha ido haciendo en la vida. Qué rico que podamos compartir eso con otras personas que de pronto cualquier cosa que nosotros hayamos vivido les pueda servir. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué no tal? Quiero decir que este tema hila perfectamente con el episodio anterior, donde Mari nos hablaba de la lista que muchas veces hacemos, las expectativas, lo que creemos que debemos buscar en una pareja, de forma errada versus la verdad pues, de la palabra y de lo que a Dios agrada. Entonces, aquí vamos a hacer un zoom aterrizando en la realidad de una pareja hermosa. Ya ellos nos van a contar más detalles. Antes de arrancar, queremos recordarles que estamos en casi todas las plataformas de streaming y que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, YouTube, creo que es eso. En todas. En todas. Casi todas. Bueno, entonces empecemos. Antes de que iniciemos con las preguntas, queremos saber un poquito sobre ustedes. ¿Quién es Manu? ¿Quién es Dani? Darles un poquito de introducción a los oyentes. Nosotros ya les habíamos contado o mencionamos que son casados. Bueno, si no, pues lo estamos contando. Y bueno, el micrófono es de ustedes. Bueno, yo me llamo Daniel Restrepo. Mi esposa Manuela, ahorita ya les contará un poquito más de la vida de ella. Yo conocí a Dios hace 12, 13 años más o menos. Y a partir de ese momento mi vida se fue transformando. El Señor fue haciendo un montón de cosas en mi vida. Yo miro hacia atrás y veo un camino largo que el Señor me ha ido llevando de la mano, que he ido recorriendo. Y cuando me miro en el espejo veo una persona muy diferente a la que era hace 12 años. El Señor indudablemente me ha transformado en otra cosa. Ha quitado muchas de las cosas que yo pensaba que eran mías. Y ha ido poniendo otras y ha sido un proceso muy bonito. Y hace 7 años, casi 8 ya, conocí a Manuela, que hoy es mi esposa. Nos conocimos precisamente en un grupo de oración. Lo primero que hicimos fue, después de saludarnos, orar el uno por el otro. Yo le dije que orara por mí y ella me dijo que sí, pero que sí, entonces yo oraba por ella. Entonces, lo primero que hicimos en realidad fue orar el uno por el otro, y a partir de ese momento empezamos a tener como más cercanía, empezamos a conversar, empezamos a salir, y ahí se fue construyendo una relación muy bacana que ya hoy lleva casi 8 años, 5 años y un poquito de matrimonio. Y bueno, aquí vamos, ha sido un proceso muy bacano. Manu, ¿tú qué quieres contar? Bueno, yo soy Manuela Velázquez, de profesión soy comunicadora social. Llevamos 5 años casados, no tenemos hijos aún. Aparte de que trabajamos juntos, tenemos una empresa, también tenemos un ministerio en el que hemos podido evangelizar muchas personas. Hemos visto personas que Dios sana de enfermedades físicas, espirituales. Ya llevamos más de 3 años con este ministerio, donde el Señor nos ha permitido extendernos y ver que cuando Él nos da un regalo, que es el regalo de poder conocerlo a Él, es muy importante que nosotros lo extendamos a otros a través del servicio. Entonces, bueno, eso es un poquito de lo que es nuestra vida. Yo sé que más adelante alrededor del testimonio nos irán conociendo más. Manu, ustedes también tienen, bueno, tú haces parte de un programa en Televid. Cuéntanos un poquito antes de que iniciemos con este episodio. Sí, por el canal Televid, es un canal regional. Tenemos un programa que se llama Es Real,
El objetivo es aprender a tener una relación con Dios cercana, sencilla. Lo pueden sintonizar todos los martes a las 8:30 de la noche o también en la página web del canal Televid en los programas en espiritualidad, es real. Ahí se pueden desatrasar, es muy chévere. También nos pueden seguir en Instagram, en redes sociales, en Grupo de Dios. Así nos pueden encontrar en todas nuestras redes Grupo de Dios y también están los links para dirigirse al canal de Es Real, al programa. Súper. Dentro de esta primera pregunta que queríamos saber un poquito de ustedes, se me olvidó preguntarles algo muy importante y es, ¿en qué momento supieron que era el momento de casarse? Pero antes que nos cuenten cómo empezó todo, Dani contó solamente Su lado. que empezaron orando el uno por el otro, lo que me parece la cosa más romántica en el mundo. Pero cuenten más detalles, yo con esta parte no me puedo quedar sola a mí. Lauris, bueno, yo conocí a Dios y me di cuenta que era una persona afectivamente dependiente. Yo era una mujer que necesitaba sentir que tenía a alguien al lado para sentirme segura, para sentirme acompañada. Pero conozco a Dios y esto es lo primero que Él me quita. Me dice, Manuela, conmigo te vas, y quien está conmigo nunca se sentirá solo. Entonces yo duro más de 2 años sola, enamorándome del Señor, hasta que llega un punto en que digo, Señor, realmente contigo me basta. Y si mi propósito es quedarme soltera, yo lo he de aceptar con mucho amor y alegría, yo te amo profundamente. Pero en medio de esa renuncia, muy rápido, conozco a Dani en un grupo de oración. En realidad, yo no tenía muchas pretensiones sentimentales porque estaba más enamorada del Señor que cualquier otra cosa y estaba interesada en seguir construyendo mi relación con Él. Dani sí, bueno, me invitó a salir. Lo primero que fuimos fue ir a una Eucaristía y nos empezamos a conocer. Yo también me hubiera casado. A los 15 días, como dijo Mariana. No. Fue muy lindo porque, ¿qué pasó? El Señor empezó en nosotros un proceso de formación desde el noviazgo, en el que nosotros nos conocimos. Tenemos la bendición de contar, nosotros duramos 2 años y 3 meses de noviazgo, fue un noviazgo en castidad. Fue un regalo que Dios nos dio porque eso nos permitió conocernos. Entonces nosotros, por ejemplo, no solucionábamos los problemas como lo hace la gente frecuentemente en el noviazgo, que cómo terminar cuando tienen un conflicto. Vámonos a rumbear y terminamos en un motel o cualquier cosa. Vamos a solucionar los problemas de X o Y manera. El mundo siempre te da una ruta. Sin embargo, Dani y a mí Dios nos tomó porque los dos ya lo conocíamos, los dos ya teníamos una relación personal con Él. Y decidimos creer y apostarle a los principios de Dios. Entonces, ¿cómo solucionábamos nosotros los problemas? Dialogando. Así nos arrancáramos el pelo, pero nos tocó aprender a dialogar, a entender cómo pensaba el otro, a entender sus dinámicas. Y algo también que fue muy chévere en nuestro noviazgo era que el protagonista era Dios, porque pues yo era una estudiante, Dani había renunciado a su trabajo, no teníamos plata, entonces el plan de nosotros era hablar y conocer. E ir a la Eucaristía. Sí, y conocernos y pelear. El tercer punto. Y ese conflicto es maravilloso porque ese conflicto te pule. Ten cuidado con esos noviazgos donde no hay conflicto. Por lo general ese conflicto se posterga para el matrimonio. En nuestro caso fue al contrario. Yo les puedo decir hoy plenamente, fue mucho mejor. Mi matrimonio es mucho mejor, mi matrimonio en el presente, que incluso mi noviazgo, porque el noviazgo fue la herramienta que Dios utilizó para decir, conózcanse sus fortalezas, sus debilidades, sus riquezas y sus miserias, y tome la decisión conforme a lo que usted ya conoce, si quiere edificar ahí. Eso es como el resumen ejecutivo de nuestro noviazgo. Hermoso. Bueno, ¿no? Dale. Y en realidad el noviazgo fue un proceso muy bacano. Como cuando les decía, yo tomé la decisión de renunciar al trabajo porque yo quería, y le pedí al Señor, que yo quería un trabajo en el que yo pudiera tener tiempo para criar a mis hijos. Y conforme a esa oración, el Señor es muy bonito y las puertas en el trabajo donde yo estaba se fueron cerrando y llegó un momento en que yo dije, ya este no es más mi lugar y me voy. Y me quedé como 1 año y medio, creo yo, sin trabajo.
pues todavía estoy sin trabajo, ya trabajo de cuenta mía, el Señor ha sido muy bonito, pero después de que renuncié a ese trabajo nunca más volví a conseguir otro trabajo formal. Entonces fue como 1 año y medio en que el Señor me dijo que tenía que volver a la casa de los papás, aprender a ser hijo, antes de poder ser esposo y papá. Y fue un proceso muy bacano, un proceso de mucho aprendizaje, de mucha formación, de cada uno con su familia, de cada uno con Dios y de los dos como pareja. Entonces fue un tiempo muy bonito, fue un tiempo muy bacano. Hoy lo miro hacia atrás y lo veo así, pero en esa época fue muy duro, porque literal fue una época de mucha escasez, de muchas dificultades, pero el proceso de formación del noviazgo fue muy bacano. Hay algo, Dani, que a mí me parece súper interesante lo que han dicho, y es que aunque todo ese proceso que vivieron fue duro y fue muy formativo, hoy en el matrimonio se vieron o se ven como todos esos resultados o todos esos frutos de todas de pronto esas malas experiencias, de pronto todas esas peleas que mencionaba Manu que tenían, que pues ahora los llevó a pulirse en uno al otro, de tener, que les permite hoy tener, yo sé que no es la relación perfecta porque no lo es, pero sí una relación menos conflictiva, una relación mucho más sana en todos los aspectos que se pudo resolver perfectamente en el noviazgo. Sí, lo que Manu les decía es muy teso, porque el plan de nosotros no era ir a comer o ir a cine o ir a pasear o irnos para un centro comercial a comprar cosas o ir a conocer algo. En realidad no habían recursos con que hacer nada de eso en ese momento, entonces el plan de nosotros éramos el uno con el otro. Ya, de ahí no había más que hacer. Conocerse. Entonces nos tocó conocer nuestras facetas, cuando todo estaba bien, cuando nada estaba bien, cuando yo estoy bien y el otro no, cuando las cosas funcionan como yo quería y cuando no funcionan. Y conforme a eso nos tocó aprender a funcionar como equipo. Y finalmente yo creo que ese es el reto del matrimonio, y es que hay algo muy teso que pasa espiritualmente en el momento del matrimonio, y es que los dos se vuelven uno solo. Y sí, a nivel espiritual eso pasa, los dos dejan de ser dos y se vuelven una sola carne, pero a nivel físico y material eso no pasa. O sea, siguen siendo dos, con dos mentes que piensan diferentes, con dos emociones que sienten diferentes, con dos ideales que van hacia lugares diferentes. Y el gran reto es, ¿cómo hago yo para que mi parte emocional y mental y mi parte física se complemente con el otro y aprendamos a ser uno solo, no solamente del espíritu, sino también en lo que somos en el día a día? ¿Cómo hacemos para que los dos apuntemos hacia el mismo lado? Eso suena súper bonito. No, es que si los dos apuntan hacia el mismo lado van a llegar muy lejos. Sí, pero ¿usted cómo hace para que eso se lleve a la realidad? ¿Cómo hacemos para lograr que los dos estemos apuntando para el mismo lado? ¿Cómo hacemos para que en el día a día mis emociones no aplasten las del otro? ¿Cómo hacemos para que en el día a día mis prioridades, que entre comillas son más importantes, no aplasten las del otro? Entonces es un proceso de ir aprendiendo, y a nosotros nos tocó en el noviazgo vivir muchas de esas cosas porque, como les decíamos, no teníamos nada más que hacer, éramos nosotros dos, y el Señor obviamente siempre estuvo en medio. Y para terminar como de responder a esta primera pregunta, ¿en qué momento llegamos a la conclusión de que nos debíamos casar? Fue algo que yo sentí desde que llevamos muy poquito tiempo. Yo empecé a tener como la certeza en el corazón de que Manuela era la mujer que el Señor había dispuesto para mí. Y yo empecé a ver ese proceso de formación dar frutos. Entonces yo empecé a ver qué cosas en mí cambiaban, qué cosas en mí mejoraban, y todo eso yo lo veía como en cierta medida producto de la relación que yo tenía con ella. Entonces yo empecé a ver que de la mano de ella salía una mejor versión de mí. Y yo dije, qué teso, esto me parece súper bacano. Y además yo veía que que aquí les voy a dar una clave muy importante. Y es que yo veía que cuando ella estaba cerquita, yo estaba más cerquita de Dios. Wow. Porque ella me llevaba, no solamente porque su relación con Dios la guiaba a eso, sino porque la vida que nosotros construíamos juntos era una vida muy enfocada hacia Dios. Entonces estar cerquita de ella me llevaba a estar más cerca de Dios. Y eso es una clave muy importante. Si la persona que tienes al lado te lleva a estar cerca de Dios, yo creo que vas por muy buen camino.
Si por el contrario la persona que tienes al lado se vuelve una piedra de tropiezo en tu relación con Dios y no le gusta que estés tan pegada de Dios y no le gusta que compartir contigo los momentos de oración y los momentos de leer la palabra o los momentos de servicio, entonces ahí hay que preguntarse si estoy donde debo estar, si estoy haciendo lo que debo estar haciendo. Entonces es una clave que podemos aplicar en el día a día, o sea, si me lleva a estar más cerquita de Dios o no. Y nos dimos cuenta que ya era el momento de casarnos casi porque Dios así lo dispuso. Llegó un momento en que yo le dije, bueno, casémonos. Y el Señor en ese momento como que abrió la puerta y empezó como a mandar las cosas y todo se empezó a dar. Inclusive la historia del matrimonio es una historia muy larga, pero es una historia muy bonita que en algún otro momento se las compartiremos. Pero sí, fue un momento como que yo dije, ya, yo siento que esta es la persona con la que yo quiero edificar mi vida y vamos para adelante. Y Dios, esto es lo que yo quiero. Y ya Dios empezó a llevarnos de la mano y se empezaron a dar las cosas. Espectacular. Yo quiero preguntarles esas expectativas que inicialmente ustedes tenían, incluso antes de conocerse o muy iniciando la relación, esas expectativas que ustedes tenían de esa pareja ideal o lo que ustedes buscaban en una pareja y eso cómo ha ido evolucionando con el tiempo y cómo es ahora, cómo lo ven después de todos estos años de matrimonio. Y se los pregunto porque yo, en mi caso, pues yo a mi esposo hoy y me siento completamente feliz de ver el hombre que él es hoy en día y que incluso si yo le hubiera dicho a Dios, yo quiero esta y esta persona, sería una persona muy distinta a quien es Luigi. Y siento hoy cómo me complementa, cómo sí, es el complemento ideal para mí. Es una persona que me reta y puedo decirlo con toda la tranquilidad del mundo. Es alguien muy distinto a quien yo en algún momento en mi inmadurez creí que quería en mi vida. Lauren, mira, lo que tú dices es muy cierto porque todos tenemos unas estructuras mentales. Venimos con unas fortalezas mentales y por ende con unas ideales, ¿sí? Entonces, a ver, en primer lugar, yo tuve la fortuna de poder conocer a Ania desde el noviazgo y saber a qué fortalezas y debilidades me iba a enfrentar en el matrimonio. Sin embargo, en la práctica, en el día a día del matrimonio, con el paso del tiempo y de muchas dificultades, el Señor me mostró que yo esperaba que mi esposo se pareciera en muchas cosas a mi papá. Entonces, por ejemplo, mi papá siempre ha sido un hombre al cual yo admiro profundamente. Mi papá para mí es mi referente, es el hombre que admiro profundamente. Incluso nos parecemos en muchas cosas. Y yo trasladé eso a mi matrimonio. Entonces yo no entendía por qué muchas de las cosas de Daniel a mí me frustraban. Por ejemplo, mi papá es un hombre que siempre está en función de hacer algo, de pensar qué más puedo hacer, en función de productividad. Mi papá siempre tiene que estar ocupado. Entonces yo veía a Daniel viendo televisión y a mí me podía dar un soponcio porque yo decía, ¿cómo así? Un hombre no tiene que estar 24 horas, 7 días a la semana haciendo eso. Una amiga mía. Allá que tengo aquí al lado llamada Laura. Entonces ese era el referente mío, al cual admiraba y era el referente que yo creía trasladar a mi matrimonio. Hasta que un día llamé a alguien muy especial en la fe para mí y le dije, vení, yo no necesito que me des la razón. Estoy muy estresada con esto de mi matrimonio porque Daniel, esto y lo otro, y yo espero esto y otro, y es totalmente diferente a lo que recibo. No necesito que me des la razón, yo simplemente necesito que me hables con la verdad. Y esta persona, que es alguien que yo quiero mucho, que fue quien me presentó al Señor, me evangelizó, me dijo, Manu, no tienes la razón. Tú no tienes la razón. Y cuando él me dijo eso, yo sentí tanta libertad, Lauris, porque uno muchas veces quiere respuestas, pero en realidad quieres tu respuesta. Quieres tener la razón basada en tus fortalezas mentales, en tus carencias, en lo que tú guardas estructuralmente como persona.
Malu, o pasa mucho que uno sabe que la respuesta es esa, pero simplemente no pregunta porque no quiere escuchar esa respuesta que tú ya sabes qué es. Total. Y ¿sabes algo? Ese es el termómetro para tú darte cuenta cuando tú no avanzas en un tema de tu vida, en un área. Es porque le estás dando vueltas a lo mismo. Incluso tú ya sabes tu respuesta, pero tus fortalezas mentales no te dejan que esa respuesta de verdad penetre tu corazón. Cuando esta persona me dijo eso, tú no tienes la razón, yo sentí un fresquito y yo dije, ya, yo voy a soltar esto. Y me di cuenta que lo que yo idealizaba de mi esposo era algo que no solamente no iba a recibir, sino que además no era sano. Yo no necesitaba un esposo así. Yo necesitaba el esposo que Dios había ideado para mí y que además mi mente estaba plagada por un montón de estructuras mentales que yo no podía obligar a Dani a que correspondiera a las estructuras mentales. ¿Por qué? Porque no correspondían a la verdad de Dios, así de sencillo. Completamente. Y Dani, yo te quería preguntar, ¿cuál es el papel que hay de la fe en la formación de nuestras expectativas o de las expectativas de ustedes sobre la pareja ideal? Negro, es vital. Es vital porque es que nosotros, lo que decía ahorita Manu, nosotros nos llenamos de estructuras mentales y nos creemos un montón de mentiras que vienen de cualquier cantidad de fuentes. Entonces podemos creernos mentiras que nos enseñaron desde chiquitos, porque nuestros papás también tienen un montón de estructuras que están en cierta medida erradas. Entonces nos enseñaron, inclusive con las mejores intenciones, cosas que no estaban bien. No las aprendimos las aprendimos de los programas de televisión, de las telenovelas que veíamos cuando estábamos chiquitos. Lo aprendimos de las revistas, de las vallas. Lo aprendimos en internet, lo aprendimos en cualquier cantidad de medios de comunicación que hemos ido consumiendo. Y nos vamos llenando la mente de unas mentiras y no las creemos. Entonces, ahí viene el Señor y nos muestra la verdad. Si no conoces la verdad, ni siquiera te das cuenta que estás equivocado. Entonces es indispensable saber cuál es la verdad de Dios. Y la mejor forma de conocer la verdad de Dios es a través de una relación con Él. Entonces, a medida que tú vas viviendo tu relación con Él, a medida que vas buscando en la palabra de Dios, Él te va mostrando. Es que el esposo tiene que ser esto. Es que tú tienes esto que no te va a servir para ser un buen esposo. Es que tienes que dejar de hacer aquello. Entonces, si tú no conoces la verdad de Dios, simple y sencillamente no le puedes creer a Dios. Porque muchas veces creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. Y nos perdemos de un montón de cosas de Dios porque ni siquiera sabemos lo que Él dice. Entonces, a medida que vamos conociendo la verdad de Dios, podemos empezar a filtrar. Y cada vez que vamos filtrando, podemos empezar a ver la vida de una forma más aterrizada y más realista. Porque todas esas mentiras que teníamos van perdiendo fuerza y la verdad de Dios va ganando fuerza. Y nos vamos dando cuenta que la persona que Dios puso a nuestro lado en realidad sí es la persona ideal, solamente que no es la persona ideal que yo tenía idealizada, pero sí es la persona ideal que Dios tenía para mí. Y es la persona ideal porque es la persona no igualita a mí. Entonces mi esposa es muy buena para estar todo el tiempo pensando qué más puedo hacer, qué más puedo hacer, qué más puedo hacer. Yo no. Yo saco un momento, me abstraigo a veces de los procesos y miro desde afuera y digo, ¿cómo puedo mejorar esto? ¿Cómo puedo optimizarlo? Entonces hemos hecho un buen equipo porque hay momentos en los que ella está como, ¿qué más hay para hacer? ¿Qué más hay para hacer? Y yo le digo, no, déjame quieto que yo necesito mirar como desde afuera. Y como ese ejemplo les puedo poner muchos otros. Entonces, si no sabemos qué es lo que Dios dice, ¿cómo vamos a saber qué es lo que tenemos que dejar de hacer? ¿Qué es lo que tenemos que empezar a hacer? ¿Qué tenemos que desaprender y qué tenemos que aprender de nuevo? Dani, estás mencionando un punto que creo que es muy importante y que de pronto podemos entrar en mayor detalle, y es la importancia de conocerse para reconocer qué necesito que sea la otra persona. No sé de pronto qué nos puedan mencionar pues como al respecto. Sí, Laura, a ver, es muy importante dentro del caminar de fe, lo he visto yo, y yo creería que hasta para una persona que no conozca a Dios, es muy importante hacer un proceso de introspección. O sea, si tú no te miras a ti mismo y no te analizas a ti mismo,
te vas a quedar dando vueltas en lo mismo. Porque cuando tú no eres consciente de cuáles son tus fortalezas, de cuáles son tus debilidades, de cuáles son tus tendencias, de cómo es que tú respondes normalmente cuando te pasa esto, aquello o lo otro, entonces para ti va a ser muy difícil poder mejorar ciertas cosas. Si tú no te analizas, entonces ¿cómo vas a ser capaz de superar algo que ni siquiera te habías dado cuenta que tenías? Lauris, en todo este proceso es muy importante el autoconocerse, el conocer al otro en sus fortalezas y sus debilidades y conocer la verdad de Dios. Y entender que nosotros somos como somos, no porque sí. O sea, hay razones que comprenden tu familia. Hay muchas formas de las que tú piensas que ni siquiera son tuyas, sino que lo aprendiste de tu familia. Son fortalezas mentales, familiares, culturales, sociales, que comprenden todo tu contexto y que tú en el matrimonio tienes que aprender a identificar para decir, bueno, con esto soy capaz de construir, con esto no, entonces esto lo dejo a un lado y reconfigurar, porque si no es complejo avanzar en una relación de matrimonio. Muy teso eso que dices, Manu. Y esta pregunta, un poquito, cambiando un poquito la dinámica para cualquiera de los dos que quiera responderla, ¿cómo ha sido guiadas las expectativas y las necesidades por las enseñanzas bíblicas y los principios cristianos? Mira, por ejemplo, yo me di cuenta que yo era una mujer sumamente caprichosa y demandante. El mundo te lleva a que tú seas lo más importante de tu vida, de tu entorno y de toda tu existencia. Y cuando Dios no es el dueño y rey de tu corazón, tú por lo general basas tu existencia mirándote al ombligo. Entonces primero yo, segundo yo, tercero yo. Cuando yo me casé, me empecé a dar cuenta que yo demandaba demasiado de Daniel. Yo prácticamente quería una persona que pudiera satisfacer todo lo que yo creía que para mí era muy importante. Y un día el Señor me dijo, mira, en el momento en el que tú te abandones y tú te niegues a ti misma, porque no es lo que tú quieras, lo que tú piensas, como tú lo quieras y como tú lo desees, sino en el momento en que tú te abandones y te des al otro, aún sin esperar nada a cambio del otro, aún sin esperar que el otro haga por ti, te dé a ti, ese es el verdadero amor. Entonces es el principio bíblico del amor, en el que tú no esperas que el otro haga por ti, opere como tú, piense como tú, ejecute como tú, sino es que tú dices, no, independientemente de eso, yo doy, yo soy, yo estoy y yo voy a dar todo de mí, así yo sienta que el otro sigue siendo diferente. Ese principio bíblico ha traído mucha libertad a mi corazón y a mi matrimonio, que es el principio básico de la abnegación y del amor. Espectacular. Yo creo que resumiste, Manu, digamos que la descripción del amor que se detalla en 1 Corintios 13, donde se explica cuáles son esas características del amor que es Dios y que espera que nosotros seamos. Bueno, entonces, si analizamos el amor de Dios, nos damos cuenta que en realidad es un amor de dar, no de recibir. Pero eso no es lo que nos han vendido. O sea, nosotros pensamos que como decía Manu ahorita, somos súper importantes. Yo no sé de dónde salió esa idea, pero es súper malsana a la hora de construir un matrimonio. Porque si no entendemos que en realidad estamos es para el otro, para darnos al otro, y que no es que necesitemos que el otro haga, deje de hacer, deje de ser, para yo poder ser feliz, es muy difícil. Y eso puede sonar muy feo porque, ¿cómo así? Entonces yo no soy importante o lo que sea. Pero lo que pasa es que cuando tienes al lado una persona que tiene claro el principio, la otra persona también está en la misma tónica. Entonces se encuentran los dos en la mitad. Y ahí es donde se crece como pareja y como familia. Pero si no lo tenemos claro, los dos están tirando para dos lados diferentes. Mientras que si los dos están empujando hacia el lado del otro, se encuentran en la mitad. Entonces es muy importante. Yo ahorita les quería comentar algo también. Y es que hay muchas expectativas que nos hemos ido creyendo. Entonces,
Yo me acuerdo que, por ejemplo, antes de conocer a Manu y antes, yo pensaba que para mí una mujer, pues me atraía mucho una mujer que fuera como llamativa, bonita, ¿cómo decir llamativa? Un poquito más que llamativa. Voluptuosa, que está buena. Es, Sí, pues, como hablamos los hombres, hablándolo vulgarmente, por así decirlo. sí, y uno a veces ve mujeres en la calle que son muy llamativas. Y aún hoy yo pienso, esta mujer me llama la atención, ¿cierto? Pero yo me he dado cuenta que, por ejemplo, pues el Señor me premió con una esposa que es muy bonita y a mí me gusta que otros hombres la admiren, ¿cierto? Cuando yo veo que la miran, yo no tengo ningún problema, pero cuando yo ya veo que la mirada no es sana, sino que la miran como con morbo y como de una forma irrespetuosa, a mí me choca. Claro. Entonces, si yo tuviera al lado una de esas mujeres que son súper llamativas, que se muestran, que se exhiben, yo creo que eso me robaría la paz, me robaría la tranquilidad, no me permitiría estar feliz. Entonces, ¿qué teso? Porque muchas veces pensamos, no, yo necesito al lado una mujer de esas, y yo hoy les puedo decir, si yo tuviera al lado una mujer de esas, yo creo que yo no sería capaz de vivir tranquilo con eso. Totalmente. Entonces, probablemente hayan personas que estén pensando, no, yo hasta que no encuentre una así como de esas que yo veo de las revistas, que me pare bolas, yo no me caso, y en realidad tener a esa persona al lado probablemente te va a hacer muy infeliz. Y aplica también igual para las mujeres. Y yo creo que, y he escuchado muchas conversaciones donde eso también les genera miedo, tener un hombre demasiado atractivo con X especificaciones que a la final van a generar una intranquilidad en ellos. Yo quisiera mencionar algo en ese punto, y yo creo que en muchas conversaciones con amigas lo he mencionado. Cuando yo pensaba en una pareja, yo la verdad buscaba un hombre que le gustara trabajar mucho y estudiar demasiado. Y yo hoy le doy gracias a Dios de que me casé con un hombre que tiene, pues que le gusta trabajar y que le gusta estudiar, pero en su justa medida, no en los extremos. Y si yo me hubiera casado con una persona que llevara esos dos puntos al extremo, como yo normalmente suelo llevarlos, pues me hubiera desviado del propósito de Dios y no sé en qué lugar del mundo estaría estudiando quién sabe qué cosa, o poniendo en primer lugar como un Dios en mi vida el conocimiento y el trabajo, pues, o el éxito profesional. Entonces, creo que eso que mencionas, Dani, es muy importante porque Dios conoce cuáles son esas cosas que tal vez nosotros queremos en una pareja, pero en realidad no es lo que necesitamos e incluso puede ser perjudicial. Yo quería preguntarles algo adicional, y es conforme a ese proceso de alinear las expectativas de una pareja con la verdad de Dios. ¿Qué consejos ustedes podrían compartir alrededor de eso? ¿Qué les ha funcionado? Y que pueda ser pues como de utilidad para las parejas que están en ese proceso, ya reconociendo la verdad de Dios y también conociendo pues las expectativas que tienen y cómo deben empezar a morir a ellas, por decirlo de alguna manera. Bueno, Lauris, primero yo diría hacer un diagnóstico sincero. O sea, el proceso de identificación es muy importante, en el que tú te des cuenta con qué estás cargando, que quieres también cargar al otro conforme a tus expectativas. Porque alguien que quiera moldar a otro a sus propias expectativas es alguien que finalmente está forzando al otro a hacer algo que no es. Entonces es muy importante hacer ese diagnóstico de cómo soy yo y qué le estoy exigiendo al otro y qué funciona y qué no funciona. Y segundo, tener muy claro qué es lo que dice Dios, y eso se hace conociendo su palabra es la Biblia. Entonces, por ejemplo, si tú quieres saber qué dice Dios de qué es una mujer ejemplar, entonces lee Proverbios, el último capítulo te describen muy bien cómo es una mujer conforme al corazón de Dios. Si tú quieres saber cómo es un hombre conforme a Dios y por ende qué lineamientos
espera el Señor de ustedes como pareja, como matrimonio y como individuos. Entonces lee historias bíblicas. Por ejemplo, puedes leer la historia del rey David, conocer al hombre por excelencia que fue Jesucristo de Nazaret, nuestro Señor, y bajarlo a tu realidad. Para bajarlo, en un tercer lugar, ¿qué debes hacer? Estar dispuesto a renunciar y a reconfigurar, no temerle al cambio y a avanzar en pro del crecimiento de la familia, de tu matrimonio. Es querer renunciar, cambiar, transformarte y llegar a acuerdos. Llegar a acuerdos en donde los dos, a partir de las diferencias, de lo único de cada uno, puedan entrar a construir. Porque como decía Dani ahorita, el matrimonio es un equipo. Muchas veces pensamos que el matrimonio es una competencia, es una guerra, es quién puede más, quién ganó, quién perdió, quién sabe más, quién es más teso, quién esto, quién lo otro. No. Cuando tú entiendes que el matrimonio es un equipo, para ti es más fácil renunciar a lo que es nocivo para ustedes como relación y entrar a aportar desde sus fortalezas y también reconocer tus debilidades. Que ya ustedes entran a confluir y sale una cosa muy bacana y seguramente van a brillar con la luz de Dios. No, tan teso eso que mencionas, porque la cantidad de separaciones que se presentan cuando hay rivalidad en el matrimonio, porque se ven como si estuvieran compitiendo el uno contra el otro, el que más títulos tenga, el que más salario tenga, el que más salario gane, ¿cierto? Y eso no tiene nunca un buen final, siempre es un mal final y es la separación. Y lo bonito que genera, o lo bonito que es cuando yo sé cuáles son las fortalezas que yo tengo y cuáles son las fortalezas que mi esposa tiene, que me van a ayudar a complementar en todo en lo que no seamos capaces de manejar, ¿cierto? Entonces, el saber que, por ejemplo, en la parte del salario es una misma bolsa y vamos por el mismo camino, de saber que en la parte de la vida profesional los dos estamos para apoyarnos, en saber que somos un equipo literalmente y que estamos buscando ganar los dos como familia y no individualmente. Es un verdadero matrimonio. Sí, nosotros inclusive pues tenemos la fortuna de haber podido construir una empresa juntos y trabajamos juntos. Y hay muchas personas que dicen, ay, fue madre, entonces ustedes se levantan y duermen juntos y se levantan juntos y trabajan juntos todo el día y hacemos ejercicio juntos y almorzamos juntos y trabajamos juntos y todo. Y entonces, y no sé, como que no le cansan. En realidad no, porque hemos aprendido a funcionar como equipo. Entonces, nos hemos dado cuenta que hay muchas cosas en las que los dos somos buenos y hay muchas cosas en las que los dos somos malos, ¿sí? Entonces es muy bonito ver cómo Dios nos juntó desde el principio, sabiendo para qué es bueno uno y para qué es bueno el otro. Entonces te voy a poner un ejemplo. Si los dos son muy buenos llevando cosas a que se calienten mucho, entonces va a llegar a un punto en que las cosas se van a derretir de lo calientes que están. Entonces es muy importante que uno caliente y otro enfríe para que se encuentren en el medio. Las fortalezas de los dos no pueden ser las mismas. Entonces lo que ahorita decía Lauris, si mi tendencia es buscar el éxito profesional, buscar estudiar mucho y ser muy exitoso, y tengo a la otra persona que tiene la misma tendencia, entonces vamos a descuidar otro montón de aspectos de la vida que son súper importantes. Entonces es muy importante que si tú vas a construir un matrimonio, te hagas consciente de tus debilidades. Yo soy malo en esto. Es así de sencillo. O sea, yo, por ejemplo, no soy una persona muy disciplinada. Yo soy una persona habilidosa a la hora de ejecutar, y yo hago y deshago, y si me toca amanezco haciendo y yo no tengo problema, pero yo no soy disciplinado a la hora de sentarme y planear y organizar y dar prioridades y esto. Mientras que mi esposa, por ejemplo, es muy organizada. Entonces ella me dice, amor, ven, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, hay que hacer lo otro, y yo ya voy ejecutando a mi ritmo. Y ella, por ejemplo, es muy tesa
con la parte gráfica, con la parte de diseño, con la parte creativa, yo soy más bueno con los números. Entonces, si los dos fuéramos buenos con los números, o si los dos fuéramos buenos con la parte creativa, pues seríamos dos creativos que no llegan, pues que no saben qué hacer con los números. Pero el Señor nos va mostrando. Entonces, hazte consciente de para qué eres bueno y para qué no eres bueno. Y para lo que no eres bueno, acéptalo simplemente. Yo no soy bueno para esto. Ella sí. Entonces, eso que lo haga ella. Yo, por ejemplo, soy bueno a la hora de administrar el dinero como en el día a día, ¿sí? Pero ella es mucho más organizada a la hora de definir, como en el macro, esta es la plata que entró, hay que sacar esto para aquello, para lo otro, entonces ella es la que organiza. Entró 1.000.000 de pesos, por decirlo de alguna manera, entonces hay que sacar el diezmo, hay que sacar esta ofrenda, hay que sacar esto para pagar aquella deuda, hay que sacar esto para otro, vamos a ahorrar esto para pagar las cuentas del final del mes y queda esto para que nos gastemos, y ya yo organizo cómo nos gastamos de poquito. En eso sí intervienes tú. Sí, ahí ya yo soy el que tiene la plata en la billetera, yo soy el que maneja la tarjeta, entonces si hay que mercar yo soy el que paga y eso, pero yo tengo que ser consciente de que ella es más organizada, y no porque como yo soy el hombre, entonces yo soy el que manejo todo eso y ella no tiene por qué saber cuánta plata hay, cuánta plata falta. No, o sea, si yo sé que ella es mejor para eso, que lo maneje ella, súper. Dani, ¿y qué lecciones han aprendido, o Manu, de su experiencia sobre la importancia de renunciar y construir en el matrimonio? Pues la verdad, ha sido todo un camino de experiencias. Cada que renunciamos a algo, nos damos cuenta que como matrimonio crecemos un montón. Entonces, por ejemplo, la historia que ahorita les contaba Manu al principio, de cuando ella, en el momento que se dio cuenta que estaba tratando de formar en mí cosas que yo no era, y yo no voy a decir que sean malas, pero simplemente esa no era mi esencia. En ese momento, ella se sentó y me dijo, te tengo que decir algo. Yo, ¿qué pasó ya? Porque llevábamos ya muchos días de tensión. Y me dijo, te tengo que decir algo. Hablé con esa persona, le conté esto y me dijo, no tienes la razón. Tu papel no es convertirlo a él en una pequeña versión de tu papá. Tu papel es apoyarlo a él y lograr que él brille en su esencia. Y yo, ¿qué? No me podían dar una mejor noticia que eso. A partir de ese momento, la relación cambió y se dinamizó un montón. Porque ella ya no estaba en modo, ¿qué es lo que necesito que este cambie? Sino que ella se puso en modo, ¿cómo puedo hacer yo para que él sea una mejor versión de sí mismo? Y cuando eso se entiende y se baja el corazón, entonces empieza a dar un montón de frutos. Hay otra cosa que hay que tener muy clara, y es, si Dios te revela algo, ponlo en práctica. Porque es que hay muchas personas, y yo he visto muchos casos, que Dios le dice, es que usted tiene que dejar de hacer eso, y no lo deja de hacer. Entonces, ¿cómo esperamos que el resultado sea diferente? ¿Cómo esperamos que las cosas que Dios hace en nuestras vidas den frutos si no cambiamos nuestro actuar? Si Dios te muestra algo, si Dios te dice algo, acéptalo con humildad. A veces no nos gusta, a veces nos duele, pero acéptalo y ponlo en práctica y vas a ver cómo Dios fructifica eso. Yo creo que han sido muchos aprendizajes muy valiosos. No sé si quieran cerrar con algún mensaje para las personas que nos escuchan alrededor de este tema. Y ahorita hay un versículo que a mí me encanta y dice, porque morir es vivir. Cuando en nuestro día a día, en nuestro matrimonio, en nuestra vida familiar, decidimos morir a nosotros, nacen tantas cosas. Y el amor es un camino de sacrificio, pero que tiene una gran recompensa. Mientras el mundo nos enseña que el camino del egoísmo, de yo mirarme a mí mismo, mis intereses, que yo quiero, que yo pienso, Dios nos está diciendo, renuncia a ti, muere a ti, involúcrame a mí y yo he de fructificar. Hay que morir para vivir.
Y yo les quiero dar otro mensaje por último, y es: dejen de creerse la mentira que nos están diciendo allá afuera todo el tiempo, y es que el matrimonio es muy duro, y es que el matrimonio es muy difícil, y es que el matrimonio es muy maluco. El matrimonio es tan maluco como tú lo quieras hacer, pero si empiezas a aplicar los principios de Dios, y si lo empiezas a vivir de verdad, y si eres capaz de renunciar a ti mismo para que el matrimonio salga adelante y construir algo más bacano que lo que tú eras cuando estabas solo, porque es que no es morir a mí mismo simplemente por morir a mí mismo, es morir a mí mismo teniendo claro que la meta es algo superior, es algo más grande. Entonces, si tú aplicas los principios de Dios, si tú eres capaz de renunciar a ti mismo, si tú eres capaz de alinear tus metas con las de la otra persona, si tú eres capaz de trabajar juntos como equipo, el matrimonio no solamente no es muy maluco, el matrimonio es muy bueno, es muy bacano. Y ahorita les decía a Manu, yo no cambiaría un solo día de mi matrimonio por 100 años de noviazgo. Pues no, yo vivo súper contento, vivo muy feliz, no me hace falta nada. El Señor ha sido muy bueno con nosotros, como ahorita Manu les decía, tenemos nuestra propia empresa, vivimos una vida muy chévere, el Señor nos ha puesto como un ministerio, tenemos nuestra posibilidad como de servirle a Dios. Entonces, créele a Dios que la promesa es esa, y no se sigan creyendo esa mentira de que el matrimonio es muy duro, que es muy difícil, que la mejor parte del matrimonio es cuando uno por fin se separa. Entonces, no lo creas. Aférrate a la verdad de Dios y vas a ver que el matrimonio es muy, muy bacano. Como lo hemos mencionado, o como lo mencioné yo en principios del podcast, cuando iniciamos, y es un matrimonio que no esté con Dios en el medio, va a estar literalmente condenado al fracaso. Y eso va muy relacionado con lo que dice Dani de seguir los principios de Dios, y es que esos mismos principios los da al tener a Dios en el medio. Y eso literalmente va a hacer que el matrimonio sea un matrimonio que se disfrute, sea un matrimonio que se le saque gusto, sea un matrimonio que se le saque del jugo también, porque de los dos en ese trabajo en equipo siempre se van a recibir muchas bendiciones y mucho fruto del cual podemos recoger más adelante. Darle gloria a Dios y un matrimonio sano, definitivamente. Bueno, si quieren, para cerrar, los invitamos a que oren por las parejas que nos están escuchando, y le pidamos pues al Señor que revele esas expectativas cerradas que tenemos en nuestros corazones para construir pues matrimonios más felices. Bueno, Padre, hoy venimos delante de ti, Señor, a darte gracias por lo que has hecho en nuestras vidas, a darte gracias por el matrimonio que nos has permitido construir de tu mano. Y hoy te queremos pedir que todo eso que nos has dado, que todo eso que has construido de nuestra mano, lo extiendas a las personas que nos están hoy escuchando. Yo te pido, Padre, que allá donde esta personita está, seas tú tocando ese corazón, revélale qué hay en su mente, qué hay en su corazón, que en realidad no proviene de ti, que en realidad esa persona no lo necesita, y que le está impidiendo ser feliz, que le está impidiendo construir ese matrimonio que tú quieres. Muéstrale, Señor, a qué se está aferrando que le está impidiendo caminar. Y permítenos, Señor, de tu mano soltar eso que nos mantiene atados, soltar esas fortalezas para poder descubrir qué hay en realidad en el otro que yo sí necesito, qué hay en realidad en el otro que a mí me está haciendo falta. No permita, Señor, que nos quedemos enceguecidos por las mentiras que nos han vendido. Revélanos tú la verdad y permítenos, Señor, de tu mano construir matrimonios sanos, felices, que disfrutemos, que den abundante fruto. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que nos escuchas, que nos amas,
Yo te doy gracias porque yo sé que esta persona que está escuchando esto sabe que el Señor está a su lado, sabe que el Señor le va a ayudar y sabe que el Señor tiene grandes planes. Y por eso yo te hablo confiado, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. 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 Mil gracias, Dani y Manu. Qué felicidad estar con ustedes en este episodio, aprender tanto de lo que Dios les ha enseñado y cómo Dios los ha ido formando en este caminar. A quienes nos escuchan, los invitamos a que nos compartan las peticiones que tienen, esas oraciones que quieren elevar a Dios y que quieren que nosotros también intercedamos por ustedes y nos unamos en un mismo espíritu. Compartan este podcast, inviten a las personas a que escuchen este podcast porque de verdad que el tercer hilo lo cambia todo. Mil gracias. Muchas gracias a todos. Chao, chao. Mil A gracias. ustedes muchísimas gracias por la invitación. De verdad que nos encanta poder estar hoy acá con ustedes. Nos alegra un montón ver todo lo que ustedes están haciendo, todo lo que el Señor está haciendo a través del tercer hilo. Y a ti que estás ahí escuchando, no te pierdas ni un solo capítulo. Como decía Luis ahorita, compártelo con otras personas. Hay muchas cosas que se dicen acá que si las hubiéramos sabido desde el principio nos hubiéramos evitado dar muchísimas vueltas. Entonces, compárteselo a esa persona que probablemente tú sabes en el corazón que lo está necesitando. Y si crees que no lo necesita, también compárteselo que como decían los abuelos, las peladuras van por debajo de la enjalma. Entonces muchas veces no nos damos cuenta de lo que las personas están viviendo, pero todos los matrimonios tienen sus altibajos. Entonces para todos esto nos sirve. Muchas gracias por la invitación. Dios los bendiga. Chao. Chao, chao.